Hermano, dentro de la realidad de las verdades que el apóstol Pablo nos va a hablar en esta mañana, podemos entender algo, que esta vida consiste en cambios. Esta vida consiste en cambios. Por lo general son cambios motivados por la gente por un deseo de estar mejor, un deseo de vivir inclusive mejores estilos de vida. Y es que en eso consisten los cambios. Yo soy de los que piensan que los cambios son saludables, que no debemos de encasillarnos en un entorno, en un sitio o en una mentalidad. Yo estoy a favor de los cambios, son saludables. Inclusive de vez en cuando cambia el orden de tu recámara, eso es saludable. El orden de los sillones de la sala de tu casa, cámbialo. Nomás no cambies de esposa ni de marido, porque eso no se cambia. Eso es permanente, una broma, ¿verdad? Y para poder lograr este tipo de cambios que consisten en una variedad de cambios, ejemplos, cambios alimenticios, cambios de ciertos malos hábitos, cambios en manera de pensar, cambios en el entorno social, cambios en muchas cosas, lo hacemos con ese fin, pero estamos conscientes también que para poder lograr esos cambios, nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar con esto ciertas maneras de pensamiento. O sea, si tú quieres experimentar cambios positivos para tu vida y para tu entorno, tienes que estar dispuesto a cambiar de pensamiento. ¿Amén? Porque ahí radica vamos a decirlo así, el poder para lograr esos cambios, nuestra mentalidad, nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aún dentro de este llamado que el Señor nos ha hecho, a una vida de consagración, a una vida de relación con Dios, a una vida de servicio, tendremos que cambiar nuestra mentalidad. Y eso es lo principal que tenemos que desear nosotros. Venimos del mundo, venimos con una mentalidad, venimos siguiendo ciertos patrones de vida. Llegamos al reino de Dios y nos damos cuenta que aquí todo cambia. Al reino al cual hemos sido llamados a servir tú y yo, tiene sus propias reglas, tiene sus propios principios, tiene sus propios mandamientos. Y si nosotros no estamos dispuestos a disponernos a cambiar lo que dejamos en el mundo, pues entonces vamos a estar en la iglesia, pero vamos a estar en el mundo a la vez. Vamos a estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, como dicen comúnmente muchos, ¿verdad? Hermano, en esta parte del capítulo que acabamos de leer, el apóstol Pablo se encuentra enseñando y exhortando a estos hermanos. ¿Ven? El problema que había en muchos de estos hermanos allá en Roma, hermanos gentiles, fue que muchos de ellos, tras haber recibido los regalos de Dios a través del Evangelio, ellos se habían ensorbecido un poco. Como decimos comúnmente, se les había subido a la cabeza un poco este llamado. E inclusive comenzaban ellos mismos, siendo gentiles, a menospreciar a sus mismos hermanos judíos. ¿Sí? Y esa actitud es la que el apóstol Pablo intenta corregir en ellos. Por eso en el contexto Pablo se dedica a hablarles y advertirles acerca de ese cambio de actitud. De lo contrario, Pablo les dice, si Dios no perdonó, ¿verdad?, a las ramas, pues mucho menos nos va a perdonar a ustedes, que son los injertos en el olivo. ¿Amén?
Y por esa razón ellos tenían que aprender a amar y a confiar en Dios, no en su propia prudencia, en su propio conocimiento, y mucho menos ver a los demás por debajo, sino a ver a sus hermanos como lo que son, hermanos. Y eso es por lo cual el apóstol Pablo los exhorta, porque fueron llamados a servir, fueron llamados a formar parte de la iglesia del Señor y a impartir con su conocimiento y su servicio, ¿verdad? Un servicio a los santos de Dios y a los que llegarán después. Pero para eso ustedes tienen que ser transformados primeramente. Y yo creo que este fundamento es muy, muy bueno para nosotros. Este mensaje está dirigido a los cristianos, a los creyentes que de verdad quieren cambiar muchos malos hábitos, muchos patrones de vida, con el fin de conocer más a su Señor y de serle útiles dentro del servicio al Señor en su reino. Amén. Amén. Tenemos que cambiar. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el versículo 1 se refiere a ellos hacia una dedicación total a Dios, casi semejante al holocausto, y usando con esto un tono sacrificial. En el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que nosotros somos. Somos sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. En semejanza a los sacrificios del Antiguo Testamento, que ya, como ya muchos conocen, que se ofrecían a Dios en aquel tiempo, ahora el sacrificio que los cristianos y que el apóstol, lo que el apóstol Pablo estaba hablando en su contexto, era que este sacrificio ahora de nosotros los cristianos va a consistir en una verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad, tal como Dios no lo pide, sino lo exige. Hermanos, Dios no nos pide un culto como tal. Dios nos lo exige. Nosotros somos sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Un sacrificio vivo, así como Él recibía los sacrificios en el Antiguo Testamento a través de carneros y machos cabríos. Él los recibía con agrado, porque eso era la condición en aquel entonces, pero ahora ha cambiado. Ahora los que estamos ofreciendo este sacrificio vivo a Dios somos los cristianos, por lo cual tenemos que asegurarnos que sea acepto y agradable delante de Dios, porque así Dios lo estableció ahora para nosotros. Ahora ya no necesitamos quemar carneros ni nada por el estilo como ofrenda a Dios. Ahora nuestra propia vida, ahora nosotros somos ese carnero. ¿Sí? Ahora nosotros hemos tomado el lugar de ese carnero. Juan 4:24 lo dice el Señor de esta manera. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de ofrecer ahora nuestros sacrificios a Dios? En espíritu y en verdad. Pero si no entendemos en qué consiste todo esto, pues entonces vamos a seguir dándole a Dios toda clase de culto en los cuales tú y yo fuimos habituados o fuimos enseñados anteriormente. Creemos que podemos ofrecerle culto a Dios de cualquier manera, cuando no es así, ¿verdad? Cuando Dios tiene sus condiciones. Dios ha establecido sus propios parámetros y mandamientos para ofrecerle a Él un sacrificio que a Él le agrade, pero para eso hay una parte bien importante que muchos descuidamos. Ese sacrificio empieza primeramente aquí. Empieza en nosotros. ¿Sí?
si yo no soy un sacrificio vivo delante de Dios, así yo haga todo para Dios, exteriormente Dios no lo ve igual. Este es el orden. Y para poder ser eficientes dentro de este llamado, dentro de este servicio, tenemos que entender eso. Nosotros somos los que debemos de ser transformados primeramente. Amén. Porque en esto consiste el proceso de santificación. Primero en nuestro interior, después en una relación especial con el resto de nuestros hermanos en la congregación y después con la sociedad en general. Ese es el orden. Primero yo, después por mi transformación y mi renovación, yo ser de influencia a mis hermanos que me rodean en la congregación y después vamos a poder impactar la sociedad presente. La razón por la cual el pueblo de Dios, los cristianos, no hemos logrado impactar a la sociedad presente allá afuera es porque nosotros no hemos sido transformados todavía. ¿Eh? Porque no tratamos el núcleo de la iglesia como se debe de ser tratado. ¿Eh? Es como dice un dicho por ahí: luz de la calle, oscuridad de su casa. Por esa razón nosotros, hermanos, no impactamos a la gente allá afuera. Y ese es para darles una idea de lo que el apóstol Pablo está hablando. Ok, para servir a Dios, para dedicarse al servicio de sus hermanos y del pueblo de Dios y de Dios, tienen ustedes que ser transformados primeramente. Porque si ustedes no son transformados primeramente, no son renovados en el poder de su entendimiento, entonces no van a poder conocer cuál es la voluntad de Dios. En el versículo 1, Pablo, aludiendo al cuerpo humano, y eso es para darnos una idea más o menos de lo que estamos hablando, al cuerpo humano y cómo éste se expresa, trabaja y se desgasta, ¿verdad? El cuerpo humano, esa es su función. Ahora nosotros, siendo cristianos, propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo en su servicio a Dios, esto es lo que nosotros ahora representamos. Así como desgastamos el cuerpo en el trabajo y en todo lo que hacemos allá afuera, así Dios espera que lo desgastemos para Él dentro de su reino. Porque Dios nos llama a eso, somos sacrificio vivo. Amén. Un sacrificio que no se ofrece con la muerte, como mucha gente piensa. Que cuando mueren, van con Dios. ¿Sí? No, Dios no quiere que tú te mueras para poder ir a Él. Porque eso, como ya lo sabemos, eso va a depender mucho de la decisión que tú tomes en cuanto al Señor Jesucristo. Dios desea que si eres un hijo de Dios, un llamado por Dios, tú te conviertas a partir de ese momento un sacrificio vivo. Vivo. ¿Me voy a entender? O sea, con tu vida. Ahora como te desgastas en el trabajo y en tu vida allá afuera, te desgastes para Él en el reino de Dios. Los siervos de Dios, hermano, por si no lo sabes, nos cansamos, nos desgastamos, trabajamos para Dios, espiritualmente, emocionalmente y corporalmente también nos desgastamos. Por eso en una ocasión Pablo dice: y aunque este hombre exterior se va envejeciendo cada vez más, mas sin embargo el interno se va rejuveneciendo cada vez más. Pablo habla, y en muchas ocasiones él hace expresiones categóricas refiriéndose a que él en su cuerpo se había y se estaba desgastando por la obra del Señor. ¿Sí? Yo espero personalmente, y es mi deseo algún día, estar aquí teniendo más canas de las que ya tengo, ¿verdad?
teniendo más arrugas de las que ya tengo, más edad, más años de los que ya tengo, pero aquí sirviendo al Señor. Ese es mi deseo. ¿Cuál es el tuyo? Aquí, hermanos, si el Señor nos permite y nos da de su gracia, aquí nos vamos a morir predicando su evangelio. Amén. Como Pedro dice, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Acaso ustedes tienen algún lugar mejor? Entonces conságrense a Dios. Porque si tú fuiste llamado por Dios a esta salvación, Dios espera eso de nosotros. Ahora entendemos la esencia de las palabras de Pablo. Un creyente que ha rendido su vida a Dios, un creyente que ofrece continuamente sacrificios de obediencia a Dios, representa esta clase de sacrificio. Pablo cuando usó la expresión que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, hermano, hay una profundidad muy grande en las palabras de Pablo. Y eso es algo que nosotros podemos y debemos de entender. Eso es lo que somos, un sacrificio vivo. Esto es lo que nosotros representamos delante de Dios. Esto es lo que una vida consagrada a Dios representa, esta clase de sacrificio. Y aún más, es como olor fragante para Dios en sus oraciones. Te digo una cosa, si hay algo que a Dios le agrada y que a Dios le deleita, que a Dios le complace, es escuchar las oraciones de una vida consagrada a Él. ¿Sí? Hermano, desde la preparación de este mensaje, a mí el Señor me ha estado ministrando. He estado ministrando mucho en cuanto a esto. Nuestro buen entendimiento dentro de nuestro culto a Dios nos puede conectar, hermano, a ti y a mí positivamente con una vida devocional donde todo sacrificio que involucra esta relación o devoción resulten en el agrado de Dios. Por eso Pablo dice en el contexto versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entendemos con esto que nuestro culto debe de ser racional, no en un estilo de perder la cabeza, perder la postura en medio de un culto. Dejarse llevar por los sentimientos, por las sensaciones del momento, o a ver qué veo si cierro mis ojos, o a ver cuánto ruedo por el suelo, o a ver cuántas veces caigo para atrás. Todo lo que vas a hacer, hazlo en el total y completo dominio de tu raciocinio. No es malo razonar lo que pasa aquí. No es malo escudriñar qué es lo que está pasando aquí. Mucha gente dice, vienes a la iglesia y vienes a juzgar. No. Bueno, una cosa es juzgar a la mala y otra es juzgar lo que sucede en el mundo espiritual. Pero es bueno hacerlo y tenemos que estar alerta de eso. Pablo dice que vuestro culto sea racional, o sea, con la cabeza y con los pies bien puestos sobre la tierra. No pierdas la postura. ¿Sí? Razona todo lo que está pasando a tu alrededor. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es que como en la iglesia de Corinto había mucho emocionalismo en la iglesia, yo creo que por eso el apóstol Pablo se sentía motivado no hablarles de esta manera. Háganlo con el razonamiento, que sea racional su culto a Dios. Por consiguiente, en el versículo 2 Pablo nos enseña cómo se consigue ser una ofrenda pura y aceptable a Dios
a través de un proceso continuo de transformación. ¿Ven lo que dice el versículo 1? Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No es que la persona va a intentar cambiar sus viejos hábitos, porque aquí Pablo está hablando de una transformación. Y cuando hablamos de transformación es como decíamos al principio en la introducción, cuando queremos cambiar nuestro estilo de vida, los cambios son necesarios, ¿correcto? Pero para Dios, para servir a Dios, nosotros no podemos intentar cambiar aún en nosotros mismos todos esos viejos hábitos. ¿Por qué? Porque hay alguien más que se encargue de ayudarnos a cambiar eso. Y en eso consiste la consagración. ¿Sí? El Espíritu Santo es como un mecánico, como un buen mecánico en el cual se ha puesto un vehículo para ser reparado. Si yo le llevo mi carro al mecánico para que me lo arregle, pero a medio proceso de arreglarlo yo voy y lo saco porque tengo un compromiso, estoy parando la obra que el mecánico está haciendo a mi carro, más ni siquiera va a funcionar como yo quisiera, o a lo mejor ni siquiera va a arrancar. Amén. Es una vida de sujeción al Espíritu Santo. No es un cambio que vamos a hacer nosotros de nuestros viejos hábitos por nuestra propia fuerza o por nuestra propia iniciativa, sino por medio de nuestro compañero de cuarto. ¿Saben quién es? ¿Quién es nuestro compañero de cuarto? El Espíritu Santo. Y como un sacrificio vivo, ser expuestos a una renovación de pensamiento totalmente ajeno al de este siglo, donde su transformación interna va a poner cada vez más de manifiesto la clase de persona en la que nos estamos convirtiendo. Hermano, para poder ser transformados por Dios y convertirnos en las personas que Él quiere que seamos un día de nuestras vidas, es solamente sometiéndonos a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Estableciendo el señorío de Dios en nuestras vidas. Es de ahí donde se dan los cambios. Amén. Por esa razón, Pablo, con un tono sacrificial, el versículo 1 habla de holocausto, haciendo una comparación ahora con la vida devocional y consagrada de un cristiano, la cual ahora debe de ser expuesta delante de Dios como un sacrificio. Porque para muchos, hermanos, el poder cambiar su estilo de vida, sus malos hábitos y todo lo que conforma a su persona es un sacrificio. Y cuéntenmelo a mí. A mí me costó mucho trabajo rendir muchas cosas en mi vida y me sigue costando trabajo todavía. Aún de pronto me pisan el orgullo. ¿Sí? Aún de pronto me pisan un callo y me duele y respingo, igual como tú. Todos estamos en ese proceso. Amén. Hermano, hacer la voluntad de Dios y conocerla y aplicarla no es fácil para nosotros. Eso es un sacrificio para nosotros. ¿Cuál es el objetivo del sacrificio? Aún los que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que sean del agrado de Dios. Eso es lo que somos. Yo quiero cambiar, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y quiero que ese cambio se vea manifestado cada vez más en mi vida, así como en tu vida también. La razón por la cual predicamos la palabra de Dios y te ponemos frente a ella es precisamente con ese espíritu, de verte a ti convertido en otra clase de persona. ¿Eh? Ese es el objetivo, exponerte a la palabra de Dios, exponerte como lo hacemos aquí para que tu vida cambie, para que te conviertas en una persona diferente y que todos puedan dar testimonio de ese cambio en ti. ¿Amén? ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. ¿Amén? Exactamente, para que Dios sea glorificado.
Y esto es lo que va a poner de manifiesto la clase de persona en la que te estás convirtiendo. De hecho, la palabra convertir significa transformarse en algo o en alguien, del griego metamorfosis. Pablo usa esta palabra para aludir a esta realidad. Por las verdades de Dios, por la voluntad de Dios, estos cristianos en Roma tenían que adoptar esa nueva mentalidad, porque solamente de esa manera ellos iban a poder soportar lo que les iba a venir después. ¿Se acuerdan? La persecución, una de las persecuciones más grandes que ha existido por todos los tiempos fue la que se desató en Roma sobre estos cristianos. Y cómo ellos iban a poder resistir la prueba, cómo ellos iban a poder mantener firmes y aún en medio del fuego y de la hoguera y de los leones en el Coliseo, darle gloria a Dios en ese momento. Hermano, de verdad te lo digo, es necesario que algo suceda en nosotros para poder tener esa actitud, ¿no creen? Algo tiene que haber pasado en nosotros para poder, en medio del cáncer, en medio de la tragedia, en medio de las crisis y de todo lo que no quisiéramos que nos pase, aún con eso poder levantar nuestras manos y darle gloria a Dios. Hermano, yo le doy gloria a Dios y levanto mis manos, no porque mis circunstancias son perfectas en este momento, pero ¿qué es lo que me motiva a levantar mis manos aún en medio del dolor y de la angustia? ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? ¿Sí? Mi gratitud a Dios, mi devoción a Dios. ¿Sí? Que aunque la cosa esté mal, Él sigue sentado en su trono y yo no lo condiciono. Amén. Y yo no le echo en cara, no le digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? No, tú sigues en tu trono, Señor. Amén. Tú ahí sigues y seguirás. No importa lo que estemos viviendo aquí, tú sigues en tu trono. Amén. Los leones vienen, se tragaban a los cristianos y los cristianos alababan a Dios a medio coliseo. Daniel y sus amigos en la hoguera, en el horno de fuego, ¿qué hacían adentro del horno cuando les subieron la intensidad del fuego? ¿Y gritaron? Alababan a Dios. Amén. Alababan a Dios. ¿No creen ustedes que se necesita algo más que una resistencia humana para pasar por esos momentos? Sí, yo sé que es el poder de Dios en nosotros. El conocimiento del Dios soberano que tú y yo tenemos. Conocer su fidelidad, simpatizar con sus mandamientos y conocer que Dios es y seguirá siendo fiel. ¿Bien? Eso es lo que motiva, hermano. Pero si no tenemos eso, pero si no nos sometemos a este proceso de transformación y de renovación al cual Dios nos ha llamado a ti y a mí, hermano, cuando venga la persecución y te pongan una pistola en la cabeza y te digan, o Cristo o tu vida, tú vas a decir, mi vida. Vas a renunciar a Cristo, vas a negar a Cristo, vas a preferir tu vida, que no te la quiten. ¿Por qué? Porque no conociste a Dios. Para nosotros, hermano, morir por Cristo vendrá a ser, en lugar de una tragedia, vendrá a ser la victoria más grande. Amén. ¿Sí? Porque si a mí me quitan la vida, va a ser para mandarme con mi Señor más pronto. Amén. Amén. Y por eso tengo que estar dispuesto a darla. Sí, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Eso dices porque no tienes la pistola en la cabeza ahorita. Por eso quiero conocerlo más. Quiero entregarle más a Él, para que cuando llegue ese momento yo diga, mi Cristo, quítame la vida, dispara. Porque yo sé que en cuestión de minutos voy a estar con mi Señor ya. ¿Sí? Ahora entendemos a qué se refería Pablo. Amén. Era necesario. Proverbios 23:7 dice, más bien, Proverbios 23:7 enseña, si Cristian lo quiere poner,
que la base del estilo de vida del hombre son sus pensamientos. Así dice Proverbios, dice, porque cuál es su pensamiento o es su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, más su corazón no está contigo. Son los pensamientos del hombre los que forjan su vida, los que forjan su comportamiento. Por esta razón, Pablo nos exhorta a renovar nuestro entendimiento para que podamos vivir eficazmente dentro del marco de nuestra fe. ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la actitud de estos cristianos por las cuales Pablo los tuvo que exhortar de esta manera? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Inmadurez, arrogancia. ¿Suena familiar? ¿Les suena familiar? Sí. Sí. Porque si a mí Dios me usa, se me puede subir y se me puede olvidar de quién es la gloria. De esta manera. Puedo decidir llevar una vida así. O puedo cambiar mi manera de pensar. Ahora sé que el mérito no es mío ni es tuyo, el mérito es de Él. Y todo lo que Él hace en ti y a través de ti es para que su nombre sea exaltado. ¿Lo entendemos así? Bueno, ahora sí lo entiendo. Pero antes no. Efesios 2:13 nos habla de un acercamiento a Dios, el cual nos ha corrido las cortinas de nuestro entendimiento para que podamos, dice, conocer y entender cuál es el designio de su voluntad. Fue este acercamiento. Pablo no podía hablarle a estos cristianos de esta manera si ellos no hubieran conocido a Dios. Él les hablaba de esta manera porque él sabía que estos cristianos habían conocido el Evangelio, así como tú lo has conocido. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No es que no estemos cerca de Dios, es que muchas veces nosotros nos llegamos a sentir tan cerca de Dios que si no hay un balance sano en nuestras vidas, nos podemos ensorbecer. ¿Sí? Nos podemos embotar del entendimiento y olvidarnos que no es de nosotros, sino de Él, el mérito. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente, hermano, para poder entrar en una relación con Dios y tener simpatía con sus mandamientos, es, hermano, permitiendo que su sola palabra nos gobierne. Es la única manera. Amén. Hermano, tú no vas a cambiar por mis palabras. Lo que te va a cambiar a ti es la palabra de Dios. Son sus mandamientos. Y nosotros debemos de permitir que esta sola palabra nos gobierne y nos renueve interiormente. Amén. ¿Sabes por qué razón es importante esto? Porque de no ser así, de lo contrario, en lo único que tú y yo nos vamos a convertir es en espectadores solamente. Hermano, Dios no quiere que tú seas espectador de lo que Él está haciendo, lo que Él vaya a hacer. Él quiere que tú seas participante activo de todo lo que Dios va a hacer. Mira, cuando se haga un llamado más contundente a los cristianos de dar testimonio de la verdad, ¿quiénes se van a levantar? Pablo dice, ¿quiénes irán si no hay nadie que les predique? ¿Quiénes van a ir? Vemos la necesidad latente hoy en día en la sociedad. ¿Dónde están los cristianos?
¿Dónde estamos los cristianos dando testimonio de lo que Dios puede hacer y de los cambios que Él puede lograr? ¿Dónde están aquellos siervos, siervas que se paren firmes y den testimonio de esta verdad? ¿Dónde están? ¿Por qué todo el mundo calla? ¿Por qué la ideología de género sigue creciendo cada vez más? ¿Por qué la maldad cada vez se sigue esparciendo más? ¿Por qué la corrupción cada vez gana más terreno, especialmente en este país, Latinoamérica? No sé, pero aquí. ¿Por qué? ¿Por qué la corrupción está a flor de piel en este momento en un país del cual jamás nos imaginamos que existiría este tipo de corrupción? Jamás. Yo jamás me imaginé que aquí en este país iba a haber tal corrupción como la que hay. ¿Sí? Pero mi corazón se ha desengañado, sí la hay. Y es tan clara y tan evidente que no la podemos negar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están los cristianos? Por esa razón, hermano, la vida en Cristo no solamente consiste en la monotonía de un culto semanal, sino que consiste en una experiencia permanente, una experiencia que desborda sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y sin medida esos ríos de agua viva. Amén. Esta no habita en un culto, hermano. Habita en una experiencia permanente. Una iglesia, una experiencia constante. Jesús dice en Juan 7:38, Él lo dice de esta manera: el que cree en mí, dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, yo no sé tú, pero lo único que sustenta mi fe y mi devoción por Dios son esos ríos de agua viva. Si no los tengo, hermano, estoy seco por dentro. ¿De dónde voy a sacar agua de mí para poder regar esas áreas dentro de mi vida que cada vez se secan más? Es como ese terreno, esa superficie de tierra que por falta de lluvia se empieza a partir, lo que le llaman la sequía. No hay fruto, hay sequedad. Hay aspereza en esos territorios. ¿Cómo vamos a sobrevivir de esta manera como cristianos? ¿Se puede? No, hermano, no se puede. Jesús habló de ríos de agua viva porque Él sabía que Él, siendo esa corriente de agua viva, iba a mantenernos a nosotros así, de esta manera, activos y dando fruto para la gloria de Dios. Necesitamos que esos ríos corran en nuestras vidas. ¿Los deseas tú? Yo no sé tú, pero yo los deseo. Porque un día que yo deje pasar sin tener comunión con Dios o con las Escrituras, mi vida comienza a secarse, y yo no quiero eso. Porque si mi vida comienza a secarse, significa que mi muerte espiritual ha entrado en un proceso de desarrollo, y yo no quiero eso. ¿Sí? No deseo eso para mi vida, no deseo eso para tu vida tampoco. Por eso no debemos de conformarnos. No os conforméis, Pablo dice, ¿cómo dice? A este siglo. O sea, no te conformes, sino sé transformado. ¿Quiénes están conformes? ¿Quiénes están inconformes? Yo estoy inconforme, yo quiero más. Hermano, hay tanto por hacer para Dios. Yo estoy inconforme. Pero para poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para esta iglesia, yo necesito ser transformado, ser renovado. Amén. Porque solamente un entendimiento renovado va a poder discernir, hermano, lo que Dios quiere que se haga en cada circunstancia de nuestras vidas. Por esa razón, muchos cristianos se sienten embotados cuando les viene la prueba, porque no pueden discernir.
Tomamos la actitud incorrecta. Nos lamentamos, cuestionamos a Dios, lloramos, cuando lo que deberíamos de hacer nosotros por el fruto de esta transformación es darle gloria a Dios y decir: Señor, tú sabes lo que haces. Aunque no lo vea en este momento, aunque no lo entienda, aunque no le haya causa por lo cual vino esto a mi vida, Señor, yo sé que hay algo bueno. Porque dice tu palabra que todo obra para bien a los que te amamos. Y por eso voy a ver mi situación con buenos ojos. Te voy a dar gloria, te voy a dar gracias y voy a esperar, Señor, que tú cumplas tu objetivo tras esta prueba para poder ver que al final es algo bueno para mí. Y no me lamenté, no lloré ni nada, sino al contrario, levanté mis manos y te di gloria y honra a ti. Amén. Primera de Corintios 2:16, Pablo dice de esta manera, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién? Y luego dice: mas nosotros, o sea, nosotros, tú y yo, los que estamos aquí, tenemos la mente de Cristo. Amén. Hermano, para poder tener la mente de Cristo, necesitas ser transformado en tus pensamientos. Necesitas ser renovado en tu entendimiento. Si es posible, necesitas renunciar a ciertas convicciones en tu vida que no concuerdan con la voluntad de Dios. Eso es ser sacrificio vivo. Porque yo no me quería rendir a Dios, me costaba. Yo pensaba que yo tenía todas las respuestas. ¿Sí? Yo pensaba que yo podía compaginar mi vida con la voluntad de Dios. No fue así, siempre choqué. Aunque le quise mezclar, le quise buscar la vuelta, no, finalmente me di cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y es mejor que la mía. Tuve que rendir mi corazón, pero para eso he tenido que ser transformado y renovado, y aún lo estoy siendo. Hablo por mí, habla tú por ti. Porque de otra manera no voy a poder lograr conocer su voluntad. No voy a poder lograrlo. Por esta razón no debemos de conformarnos en nuestro entorno como si esto fuera todo lo que existe para nosotros. Pregunta: ¿tú eres de los que piensan o viven creyendo que todo lo que te rodea es todo lo que existe para ti? Como creyente, tú sabes que todo lo que te rodea en estos momentos solo es temporal, ¿verdad? Tú lo sabes, tú lo entiendes. ¿O es perpetuo? No, ni mi vida lo es. Tú sabes que solamente estamos de pasada en este mundo. Amén. Que esto no es todo lo que tenemos. Así vive el impío, el pecador así vive, pensando que lo que son, o lo que tienen, o lo que han logrado, es todo lo que tienen. En eso consiste su vida. Es así piensa el que está allá afuera. Pero nosotros no. Nosotros siempre debemos de vivir pensando, ¿verdad?, que esto no es todo. ¿Sí? Esto no es todo para nosotros, sino que debemos de vivir de este lado de la eternidad como preparándonos en espíritu, alma y cuerpo para pasar al otro lado. Hermano, nosotros somos como ese grupo de peregrinos que está frente a un río, frente a un lago, del cual tienen que pasar al otro lado, porque ese es su meta, ese es su objetivo, pero se tienen que preparar para poder pasar para el otro lado. ¿Cómo? Yo no sé, aprender a nadar, construir una barquita o algo, buscar algún tipo de auxilio para que sean llevados para el otro lado, pero de alguna manera no se pueden quedar ahí esperando a ver que un milagro nos pase para el otro lado. No, nosotros tenemos que vivir así. Estamos de este lado de la eternidad aún, pero no estemos por estar. Estemos pensando que aquí no es nuestra morada final,
que tenemos que pasar ese río para el otro lado y que tenemos que prepararnos. Por eso Pablo dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Renuévense, transfórmense, piensen más en lo celestial que en lo terrenal. Esta no es su morada eterna, esto va a pasar. El día que yo me muera, aquí se acabó mi historia en este mundo. Pero yo sé que he escrito otra historia en el cielo y allá es mi morada celestial, mi morada eterna donde voy a estar con Cristo. ¿Pensamos todos igual? ¿O se nos olvida o pensamos que esto es todo lo que tenemos? No, esto no es todo, hermano. Esto no es todo, esto va a pasar. Y tienes que estar preparándote cada día más mientras llegue ese día, mientras estés de este lado de la eternidad. Amén. Filipenses 3, 20 y 21 dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Algo así dice, ¿no? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién dijo eso? El mismo hombre que estaba exhortando a la iglesia en Roma para que no se conformaran a este siglo, sino que se transformasen. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Volviendo al punto, en el reino de los cielos. Allá donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y tras estas verdades, hermanos, si un creyente no se renueva constantemente, no va a poder conocer la voluntad de Dios para su vida. Hermano, no vas a poder conocer la voluntad de Dios para ti si no te renuevas. Y ese es nuestro llamado. Y si no vamos a lograr conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas se van a estancar. Y vamos a terminar haciendo todo lo contrario a lo que Pablo da en el primer mandamiento. Vamos a terminar conformándonos a este mundo. ¿Sí? Hermano, te digo una cosa, dame 5 minutos y termino. El verdadero cristiano busca diligentemente la voluntad de aquel que lo ha llamado. Si eres de Cristo, si eres un cristiano nacido de nuevo, si tú sabes que vas para el cielo, tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida. Porque si no lo haces, tu vida se va a estancar. ¿Saben qué es esta palabra? Y si tu vida se estanca sin que te des cuenta, vas a comenzar a vivir conforme a este mundo. Y cuando lo peor por venir llegue, no vamos a poder enfrentarlo. No le vamos a poder hacer frente al anticristo y a todo lo que viene para los cristianos. No vamos a poder. ¿Sí? Es mi deber exhortar a la iglesia para que presten atención. Hermanos, si lo hacía Pablo, ¿yo quién soy para no hacerlo? Es mi deber, es mi misión. A exhortarlos a ustedes. Busquen la voluntad de Dios. Déjense guiar por esa voluntad. Sí, va a haber tropezones, nos vamos a equivocar, vamos a errar en el camino. Sí, todos lo hacemos, yo lo hago y muchas veces. Pero cuando andamos en busca de la voluntad de Dios y caemos, no nos quedamos ahí, nos paramos, nos sacudimos el polvo y seguimos adelante. Señor, dime ahora para dónde. Amén. Está bien, para acá no era, me equivoqué, ahora dime para dónde. Y así, su voluntad, porque queremos crecer en el Señor, no queremos quedarnos ahí como espectadores, queremos crecer, no queremos estancarnos. Fíjense lo que dice el salmista, Salmo 143, 10,
Estas son las palabras, hermano, de un creyente. Dice, enséñame. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermano, este salmo se escribió mucho antes de la dispensación. ¿Sí? O sea, mucho antes de que Cristo viniese, muriese y derramase de su espíritu sobre los creyentes. Mucho antes. Y ya el salmista ya estaba dirigiéndose a ese espíritu, que es el que ahora tú y yo tenemos. Tu buen espíritu me guíe. Sin el Espíritu Santo, a menos que no lo tengas, no vas a poder llegar a tu destino final. No vas a conocer la voluntad de Dios. No vas a desear conocerla. No vas a desear que Él guíe tus pasos hacia su destino, hacia tu destino eterno. No vas a desearlo, no lo vas a desear, no lo vas a anhelar. Vas a ser indiferente cuando ese es nuestro llamado. Por eso Dios nos dio al Espíritu Santo, no para hacernos sentir bonito en el culto, no para llorar, no, nos dio al Espíritu Santo para confirmación de nuestra fe, para que podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios y para que a través del Espíritu Santo nosotros busquemos diligentemente la voluntad de Dios y la hagamos y tengamos el poder para hacerla. Porque si tú quieres hacer obras de justicia en tu fuerza, no puedes ni serán aceptadas para Dios, pero si las haces en el poder del Espíritu Santo, entonces serán eso como ofrenda de olor agradable delante de Dios. Es para eso que se nos dio al Espíritu Santo. Por eso yo te dije, si no eres cristiano, este mensaje te va a aburrir. ¿Sí? Pero veo que todos están atentos. Y esa es mi oración, que les caiga el 20 como me ha caído a mí y como me sigue cayendo a mí. Hermano, yo no estoy aquí para sentirme mejor que nadie. Yo soy como tú, igual, pecador. Me equivoco, fallo, tropiezo, caigo, pero he aprendido a confiar en la providencia de Dios. Y gracias a eso estoy de pie. Si no, de no ser así, hermano, no hubiera mensaje hoy domingo. ¿Sí? Pero es la gracia de Dios, su misericordia, es haber entendido quién soy y en dónde estamos parados tú y yo. Por eso estamos aquí, amén. Por esa razón Pablo quería que estos cristianos entendieran estas verdades. ¿Por qué razón? Porque no les venía nada fácil. No les venía nada fácil para ellos, hermano. Venía una persecución para ellos. Y sin una mente y un corazón aliado con Dios, ellos iban a perecer. Ellos iban a ser derrotados. Te digo una cosa, sin un llamado verdadero de Dios en tu vida, te digo una cosa, tarde que temprano vas a desertar de la fe. Lo repito, y esto, hermano, a mí me cayó como bomba también. Sin un llamado verdadero de Dios para tu vida, para esta salvación, tarde que temprano vas a desertar de la fe. Vas a volver al mundo. Dice la palabra, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. La clara evidencia de que tú eres un llamado por Dios para esta salvación es que a pesar de las luchas, a pesar de los años, a pesar de todo, tú sigues firme en el Señor. Si hay alguien que aprende de todo esto, soy yo, hermano. Porque a mí Dios me confronta primero con esto y después se los traigo a ustedes. Igual, porque como tú, también yo tengo mis luchas. Y perdón que me enfoque mucho en mi persona en estos puntos, porque quiero que veas tú que aquí todos estamos en el mismo barco. Que
que aquí todos estamos remando contra la corriente, no nomás tú, yo también, igual. Todos estamos luchando contra el pecado, todos estamos peleando contra el diablo, todos. No nomás tú, yo también. Por eso la gente idealiza mucho a los pastores, hasta los idolatran, porque ellos no se presentan así ante la gente. Ellos se presentan como los superinvencibles con tanta unción que el diablo ya no les hace ni cosquillas. Y por eso la gente termina idolatrándolos. Si el pastor no ora por los alimentos, Dios no los va a bendecir. Si el pastor no ora por mí, Dios no va a contestar. Hermano, somos siervos miserables al final, todos. Dios no escucha más mi oración que la tuya. Si tú oras a Dios y lo haces confiando y creyendo en Dios, Él escucha como si orara yo. Te digo una cosa, tras esta verdad tan contundente que a mí me tocó también. Concluyo con esto, termino con esto. Porque es importante prestar atención a las palabras de Pablo, versículo 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes por qué tenemos que prestar atención a estas palabras? Porque sin una transformación, hermano, no vamos a poder ser usados por Dios. Cuando quieres beber agua, ¿qué es lo primero que buscas? Un vaso limpio, ¿no? O vas a buscar un vaso sucio, un vaso que alguien usó antes que tú, o alguien que bebió leche en ese vaso, que dejó ahí el residuo de leche en el vaso. Vas y te sirves agua en ese vaso. O un plato para servirte comida. ¿Qué buscas? ¿Un plato sucio que alguien usó ahí con las manchas de grasa todavía alrededor? ¿O un plato limpio, recién lavado? ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender el énfasis de Pablo en estas verdades? Sin una transformación, hermano, Dios quiere usarnos, sí, Él quiere usarnos. Para eso Él nos dejó en este mundo, para ser usados por Él, para extender este evangelio. Pero tenemos que ser transformados para ser usados por ese poder de Dios, así como Él lo desea. Porque sin una transformación, hermano, mucho menos vamos a poder servir a Dios y a nuestros hermanos. No vamos a poder. Si no somos transformados, no vamos a poder ver a nuestro hermano con amor, con compasión, con misericordia. No vamos a poder verlo así. No vamos a poder lavarle los pies. ¿Saben a lo que me refiero? No vamos a poder verlo como Dios lo ve. No vamos a poder amarlo con amor entrañable. No vamos a poder servirlo en un culto de domingo. No vamos a poder hacer eso si no somos transformados, al menos a la manera que Dios quiere. Si el pastor pone el dedazo, a ver, tú eres ujier ya para el otro domingo, pero a lo mejor ni nacido de nuevo es esa persona, y ya lo ponen de ujier, o ya lo ponen allá sirviendo a los niños, o ya lo ponen allá siendo maestro de escuela dominical o maestro de instituto bíblico, lo que sea. Al dedazo cualquiera. Pero no se trata de eso. Se trata de servir a Dios en espíritu y en verdad, o no, así como Jesús lo dijo. Nuestro servicio es como ofrenda para Dios. Lo que nosotros hacemos para Dios es eso, ofrenda como sacrificio vivo. Yo estoy siendo en este momento sacrificio vivo delante de Dios, porque yo estoy dando mi vida aquí, predicando, ofreciendo mi cuerpo en sacrificio vivo con el fin de que ustedes sean bendecidos con esta palabra. Eso es lo que somos tú y yo, hermano.
Pero para poder serlo tenemos que ser transformados. Transformados. Porque sin una transformación no vamos a poder lograrlo. Y mucho menos sin una transformación vamos a poder conquistar esta sociedad. Segunda de Corintios 12:9 dice que su poder se perfecciona. Veamos lo que dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una pregunta para ti, como la que me la hizo a mí el Señor cuando preparaba este mensaje. ¿Cómo estás siendo transformado en este momento? ¿Cómo estás siendo transformado? ¿Cómo está siendo transformado tu entendimiento? Contéstatela a ti mismo. ¿Estás siendo transformado? ¿Te ha servido de algo todo lo que hasta hoy en día has escuchado? Yo no voy a juzgar. Eso solamente tú lo sabes. Solo tú y Dios. Yo cumplo mi parte. Yo llevo la palabra a tus oídos. Pero tú debes de cuestionarte esto. ¿De verdad te ha servido? ¿De verdad? ¿De verdad estás siendo transformado en tu entendimiento? Y última pregunta, hermano. ¿Estás seguro que Dios te ha llamado a esta salvación? ¿Estás seguro que eres un llamado de Dios? Si tú me preguntas eso, yo la contesto por ti. Yo te digo, sí, porque yo te veo aquí cada domingo. Pero mi límite llega hasta ahí. Porque yo no veo más allá. Tú no ves más allá de lo que ves conmigo. ¿O sí? Ni siquiera concluyas. Ay, el pastor es esto, ¿no? Un hombre de Dios, ¿no? Ni siquiera. Porque tú no sabes si soy un buen esposo o un mal esposo. Porque tú no sabes si yo de verdad tengo una devoción sincera a Dios o solamente es teatro. Si solamente son palabras y no hechos en mi vida. Solamente Dios lo sabe. Tú no lo sabes. Amén. Por esa razón, juzguemos con justo juicio. No nos dejemos llevar por las apariencias. Ni aún nos dejemos engañar a nosotros mismos de algo que decimos que somos, pero que no somos en realidad. Suena duro, pero eran las palabras de Pablo para la iglesia en Roma. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque estos hombres se habían ensorbecido y había que alinearlos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios te ha llamado o te está llamando a esta salvación? Contéstatelo.